Leo con la dirección del Padre, del Hijo y de la dirección y unción del Espíritu Santo. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como hemos estado tratando el tema durante toda esta semana, el servicio en la obra, aquí nos habla de ser fieles en las pequeñas cosas que se nos han encomendado. Dios nos prueba y según nuestra disposición y la obediencia nos entregará cosas aún más grandes. En la parábola de Jesús acerca de los talentos, el Señor habla de dos siervos fieles que usaron lo que se les había dado para aumentar la riqueza de su Señor. Cuando el amo regresó de una larga ausencia, recompensó a sus dos siervos fieles y le dijo a cada uno de ellos: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿qué cristiano no anhela en su corazón escuchar estas palabras de los labios de Jesús algún día en el cielo, verdad? Una bendición grande. Vamos a mirar entonces qué es un talento y qué es un don. Bueno, un talento es una capacidad especial o es una aptitud que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Miramos que hay gente que tiene esa facilidad para aprender un arte y todos no tenemos ese mismo talento o esa misma capacidad. Mientras que un don es una habilidad sobrenatural de parte de Dios, con el propósito de edificar y animar el cuerpo de Cristo, como nos dice la palabra en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos talentos y tenemos habilidades naturales, en los cuales Dios nos ha permitido tenerlas, ¿cierto? O sea, hemos nacido con ellos y ya luego, cuando ya conocemos al Señor, cuando ya conocemos a Cristo, recibimos esos dones especiales de parte de Dios. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como hijos suyos es accionar con esos dones que nos fueron dados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos encontremos con el Señor. La Biblia dice que Él se fue por un largo tiempo. O sea, es decir, la encomienda duraba, no por un término de tiempo específico, sino por un acontecimiento que el Señor regresara. Aquí miramos que es mientras el Señor regresara. O sea, esos dones y esos talentos tenían que estar activándose y produciendo. Si Dios viera que no puedes con lo que te dio, simplemente no te los hubiera dado. Por eso la Biblia dice que sus dones son irrevocables, definitivos, pues Él no se equivoca y sabe perfectamente cuáles eran los dones y los talentos que desde antes de nacer te iban a hacer especial. Bueno, mis amados, realmente todos somos iguales delante de Dios, pero no todos tenemos la misma capacidad ante Dios. ¿Y por qué? Porque no todos tenemos esa fe, esa misma obediencia y disposición. Miremos que el siervo que recibió 5 talentos tuvo la fe para creer que con esos 5 era más que suficiente, para que con el paso del tiempo él pudiera multiplicarlos. Al que se le dio 2 talentos, esos 2 los trabajó y los multiplicó, y al paso del tiempo ambos fueron bendecidos y exaltados por su Señor. Miremos, hermanos, realmente cómo se siente de bien cuando hacemos algo para el Señor, cuando lo hacemos con ese amor y con ese esfuerzo, lo hacemos con excelencia. Todos anhelamos escuchar esas palabras de aprobación. Bien hecho, ¿cierto? Como lo hiciste de bien. O sea, como seres humanos, es un sentir de satisfacción al saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos siendo fructíferos y de bendición en el servicio al Señor. En 2 Corintios nos dice:
Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. También miremos, hermanos, que cuando hacemos un buen trabajo para el Señor, Él se fija si lo hacemos con fidelidad y con esmero. Y si por el contrario lo hacemos con negligencia y sin ganas, solo por cumplir, al Señor no le gusta. Hermanitos, realizando la reflexión, el Señor trajo a memoria una hermanita que me decía, es que yo no sé cuál es el talento el don que el Señor me regaló, porque no tengo ni talento ni dones. Y yo, todos tenemos talentos y tenemos dones. Entonces, pensando en ella, quise sacar como unos pequeños tipsitos, por llamarlo así, para decirle a las personas como unas pequeñas ideas de cómo hacer para servir al Señor. Bueno, como primero, comparte el Evangelio. Hermanos, nosotros realmente ponemos muchas excusas, que soy muy tímido, que no tengo tiempo, es que pues no tengo como mucha gente a quien decirle. Realmente, si lo queremos hacer, nos esforzamos un poquito. Podemos sacar como una especie de folleto, un tratado que llaman. Podemos en el mismo WhatsApp mandar una pequeña reflexión a los amigos, a la familia, y así vamos como perdiendo esa timidez y esforzándonos más. Como segundo punto, ayuda a los más necesitados. Aquí vemos, mis hermanos, la importancia de dar un abrazo, dar un consejo, si tenemos la forma económica, ¿cierto? Dar un apoyo, una palabra de aliento. No podemos ser indolentes porque hay tanta gente que está necesitando un poquito de lo que tenemos. Entonces, preocuparnos más por los demás. Como dice en la Biblia en 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, hermanos, como tercer punto, perdona a otros sus ofensas. Bueno, aquí el mismo Jesús nos dio ejemplo de perdón. Miremos en 1 de Pedro 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, no seamos rencorosos, renunciemos a la venganza. Sabemos que estas cosas no traen cosas buenas, no traen bendición a nuestras vidas ni a la vida de las personas que están a nuestro lado. Mucha gente anda por la vida con falta de perdón. Entonces simplemente revisarnos y pedirle a Dios que nos ayude, porque solos no podemos. Como cuarto punto, anhelemos conocer mejor el carácter de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la comunión en la iglesia. Por ejemplo, escuchando prédicas, estudiando la palabra del Señor, orando, compartiendo cómo Dios ha impactado tu vida. Es como dar como un pequeño testimonio y pues para los hermanos, pero también para aquellas personas nuevas que para ellos es bueno saber cómo llegó uno a los pies de Cristo, que uno también sufrió muchas cosas y que incluso las sigue sufriendo, muchas cosas que nos suceden como seres humanos, pero que cuando tenemos a Cristo en el corazón, todo es diferente, porque el gozo del Señor está en nosotros. Amén. Recordemos, mis hermanitos, que la iglesia no son solo las cuatro paredes, el templo, sino tú y yo, la iglesia de Cristo. Entonces, que no sea un impedimento que no nos estamos congregando. Muchos de nosotros no lo estamos haciendo físicamente para trabajar en la obra del Señor. Miremos ahorita con la oportunidad que nos regaló el Señor por medio de nuestra iglesia virtual. Es una bendición realmente para todos nosotros y para muchas personas que escuchan la palabra del Señor. Como quinto punto, tenemos por medio de un juicio moral introspectivo. Bueno, ¿y qué significa esto? Es hacer una evaluación de tu propio carácter, tomando como referencia el carácter de Cristo. Amén. Eso es hermoso, porque entonces
yo pongo como guía, como referencia a Cristo, nada más y nada menos al Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Entonces yo puedo pensar, bueno, esto que hago o que voy a hacer, ¿será que sí lo haría Dios? Esto que voy a decir, ¿será que sí está bien que lo diga? Dios lo diría, pues Jesús lo diría. Entonces analicemos eso. Entonces miremos, hermanitos, que podemos servir, que el Señor siempre, Él siempre nos regala sus talentos. Hay algo que también cuando están las iglesias pues presenciales, hay algo que una hermanita me decía: yo no tengo talentos, no tengo dones, yo no me veo nada, entonces yo ayudar a hacer el aseo. Eso está muy bien, porque ese es un don de servicio, eso es bonito. Ella lo hacía con ese amor, con esa pasión, y se le veía el gozo. Entonces eso es hermoso. Yo le decía, eso es un servicio muy hermoso que estás haciendo para el Señor y para que todos estemos bien. Hermanitos, entonces realmente en este momento pues como el llamado es a no desfallecer, que busquemos siempre agradarle al Señor, que busquemos siempre servirle, porque como Él nos dice en su palabra en el Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ya para finalizar, hermanitos, reflexionemos que todo lo que nos entregan en esta tierra es poco en comparación con lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero en lo poco que nos fue encomendado debemos ser fieles, trabajar en su obra con amor, compasión y compromiso. Y el resultado será que podamos entrar en el gozo del Señor. Pero no solo seamos siervos fieles espiritualmente, sino también en todas las áreas de nuestras vidas para hallar gracia delante de Dios y delante del hombre. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos.